toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar, y contra la corriente navegar, ser diferente. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos si nos visitan. Estamos viendo los domingos en la mañana la carta o la epístola de Efesios. Estamos ahí en donde se dio la lectura en el capítulo 4. Estamos desarrollando la idea principal de la iglesia y viendo sobre todo la unicidad de Dios. Efesios capítulo 4, vamos a continuar ahí en el versículo 7. Habiendo recibido entonces de Pablo el mensaje de lo que es unicidad, único, el único Dios, el único cuerpo, el único espíritu, la única esperanza, el único Señor, la única fe, el único bautismo, el único Dios y el único Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La idea tiene que ver con unicidad, con uno, solamente hay uno. Si solamente hay uno, en el versículo 7 al versículo 12, lo que se va a hacer es que ha explicado Pablo esto, ahora va a decir, ok, por esto se hizo la iglesia, ahora, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Eso es ahora donde se enfoca la palabra de Dios. Y cuando vemos esta parte, el objetivo está basado en dos puntos. El primero es en compartir con la gente, compartir con el mundo, compartir con todos el evangelio. ¿Ok? Ese es el primero, compartir con todos el evangelio. Y después es que todos los que han recibido el evangelio crezcan saludablemente a una estatura, Así que por lo tanto, lo primero tiene que ver con la evangelización y el segundo tiene que ver con la edificación. Eso es todo lo que la iglesia tiene que hacer según el apóstol Pablo en el capítulo 4. Hay un Dios, hay un único Dios,
hay un cuerpo, un espíritu. ¿Con qué propósito hay todo esto? Para que haya solamente una misión. Y la misión es compartir el Evangelio y edificar. La iglesia, todo lo que hace, todo lo que toca, cualquier obra de caridad, cualquier misión que decida extenderse, cualquier propósito que tengamos, tiene que tener estos dos enfoques. Se comparte el Evangelio con la gente y se edifica a los que ya lo han obedecido. De ahí en fuera, la iglesia no es ni tiene un propósito mayor en el mundo. Nuestro propósito no es convertir los gobiernos en ese sentido, no es conformar un gobierno cristiano. No, todo el enfoque es: se va a compartir el Evangelio y se va a edificar. Y precisamente en el versículo 12 se dice: y se hace ello a fin, o sea, ¿cuál es la meta? Perfeccionar, llevar a la madurez total a los santos, aquellos que fueron llamados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio en singular, un ministerio solamente también. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando se establece una organización o un negocio, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, o aún un gobierno, una entidad gubernamental, siempre lo que se hace es que se comienza con una misión, con un ideal. Cuando ves, por ejemplo, este país, esta declaración que se hizo hace más de 200 años, tiene el propósito de dar la esencia de lo que sería este país. Después de que se coloca esa misión, ¿verdad? Se empieza a desarrollar lo que sería cómo se va a llevar a cabo, con qué leyes para que esa misión se pueda lograr. Y entonces se tiene no solamente la Declaración de Independencia, se empieza a tener todas estas leyes, ¿verdad? Estos artículos que le llaman para formar este país. Y después se empieza a comunicar a todas las 13 colonias del país: ok, esto es lo que vamos a hacer, nos vamos a independizar de la Gran Bretaña y ahora vamos a estar por sí solos, y esto nos vamos a gobernar de esta manera, tenemos que tener una representación si nos van a cobrar impuestos, todos vamos a ser solamente únicos, iguales ante Dios, tenemos los mismos derechos. Entonces se forma este ideal y se empieza a formar lo que es un país. Lo que es el país el día de hoy es el resultado de eso que se formó. Cuando se inicia un negocio, una compañía, lo que siempre se dice es: se tiene que crear esta idea de la misión, ¿verdad? Esta idea del ideal. Es lo que siempre se hace cuando se pone un negocio. Entonces, cualquier negocio que sea, se coloca eso, y después de eso se empieza a colocar, bueno, ¿cuáles van a ser las leyes? ¿Cómo se va a conformar? ¿Cómo vamos a lograr esta misión que se acaba de lograr? ¿Cómo se va a hacer? Entonces se va desarrollando de esa manera. Entonces, primero es esa parte, y luego es esta parte de leyes, de conformar, de cómo lo vamos a lograr. Y luego se empieza a crear lo que se conoce como un organigrama. El organigrama es cómo vamos a asegurarnos que haya una autoridad constituida a todas estas personas, para que estas personas se aseguren de que se haga la ley que se está haciendo, la cual nos ayudará a llegar a la misión, al objetivo, al ideal, a lo que vamos a hacer. Entonces hay una conformación de una organización, y así se va llevando, y poco a poco, como va saliendo, las necesidades se van ampliando, ¿no? Si se abre un estado, ahora que quieren hacer, por ejemplo, Puerto Rico otro estado, se abre otro estado, entonces ya se empieza a hacer varios cambios y se empieza a establecer. Entonces, cuando vemos la iglesia, hermanos, eso es precisamente lo que se hace, ¿no? La iglesia, lo que se hace es que se conforma la idea de qué es la iglesia, número uno. Después de que se conforma lo que va a ser la iglesia, se empieza a poner todas las leyes detrás de ellas. Eso es lo que se le llama la fe. La fe es todas estas leyes con las cuales se va a regir la iglesia para que se pueda asegurar de que se lleve a cabo el mensaje del Evangelio y que se edifique al pueblo de Dios. Y luego se empieza a establecer el organigrama, ¿ok? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿quién tiene el mando? ¿Quién está encargado? Y bueno, Cristo está encargado, Él tiene la potestad, y Él mismo, al estar encargado, empieza a constituir personas que se van a llevar a cabo de que se haga esto. Entonces, en el capítulo 4 lo que se está desarrollando realmente es eso. Se ve la misión y se empieza a ver cómo se desarrolla, con qué fin y con qué propósito, ¿ok? Por ejemplo, cuando vemos ahí en el versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos. Esa es la meta, ¿no? O sea, los santos fueron aquellos que fueron llamados. ¿Para qué? Para que estos santos hagan la obra del ministerio. Sí,
¿Cuál es el ministerio? Pues la evangelización. Todo lo que hacemos, la razón por la cual respiramos como pueblo de Dios es evangelizar, esa es la idea. Pero ya cuando evangelizas y ellos han obedecido al evangelio, ¿qué sigue? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, se vería sencillo, ahí terminaría, pero luego continúa, dice el versículo 13, ¿hasta que qué? Hasta que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí es la parte difícil, por lo que habíamos hablado la clase pasada. Esto es, todos debemos llegar a una unidad de la fe, no a la idea de la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, no, sino a los mandamientos y leyes. Esto es algo confuso, esto es algo difícil, hermanos. Esto es algo muy difícil. Imagínense ustedes, si me permiten solamente dar un ejemplo, las vacunas. Cada quien de nosotros tenemos nuestro punto de vista, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Cada quien cree lo que cada quien cree y basado en eso lo hace. Imagínate, solamente las vacunas, o sea, ¿cómo sería llegar a la unidad de la fe en cuanto a lo que es la iglesia? No estamos hablando de un sistema de protección contra un virus, estamos hablando de la esencia de la eternidad. O sea, es complicado, ¿no? O sea, ¿cómo haces que todos lleguemos a este uno, a la unidad? O sea, y luego, ¿cómo lo haces cuando va gente llegando al cuerpo? O sea, cada día se convierte alguien y se añade alguien al cuerpo, y cuando esto está sucediendo, cada persona trae su mente, su ideología, su interpretación, su crianza, su propia cultura. Entonces metes todas estas cabezas, todas estas almas, todos estos seres y los metes a la iglesia, o entran a la iglesia por parte de Dios, añaden a la iglesia por parte de Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Que en la iglesia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, que lleguemos a estar unidos en cuanto a lo que creemos. Si no podemos estar unidos en cuanto a lo que creemos, ¿cómo podríamos avanzar? Si cada quien tiene su propia idea, pues ¿cómo se puede avanzar? O sea, cada quien va a jalar para un lado. Ahora, entonces, somos muchos, hay un ministerio, se tiene que edificar el pueblo de Dios, pero luego explica claramente esta parte, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, somos muchos, pero lo que queremos es que cada uno de los miembros, cada uno de ustedes, lleguen a esta estatura de un varón perfecto. Es complicadísimo, imagínense ustedes, hermanos. Es que nunca se termina, nunca se acaba. Entonces la iglesia, podríamos decirlo, que el reino de los cielos se establece para que constantemente se vayan preparando gentes que han sido llamadas hasta que lleguen a una madurez completa, a una estatura de fe, a una convicción de la creencia que se tiene. Y luego dice ahí, en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí está el riesgo, ¿no? La realidad que dentro de la iglesia existiremos muchos niños fluctuantes. ¿Qué significa fluctuante? Se puede entender como una raíz, como un fundamento, como arraigados. La idea es que hay muchos que se pueden mover de un lado para otro así, que con cualquier debate, con cualquier argumento, con cualquier cosa, pueden moverse para un lado para el otro. O sea, no hay una convicción en eso. Entonces la iglesia tiene ese propósito. Venimos, nos reunimos, tenemos clases, oramos. Toda esta idea es que lleguemos a ese punto. Ese es el plan, que cada uno llegue a ese punto. Dentro de este camino que vamos, ciertamente muchos de nosotros tendremos problemas ajustándonos a la fe de Dios, porque lo que tenemos que hacer es que cada día tenemos que dejar de ser lo que somos, dejar de pensar lo que pensamos, dejar de cambiar lo que interpretamos y acercarnos a lo que Dios quiere que seamos. Esto es algo complicadísimo, hermano. Se ve fácil, pero es algo totalmente complicado. Añádele los problemas morales. Estamos hablando de fe. Añade estos problemas morales y es un desastre. Añade los problemas familiares. Añádele los problemas sociales. Entonces ya es mucho. Y dice ahí en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si ven cómo la edificación es muy importante en la iglesia, porque hay muchas doctrinas, y es interesante que utilice vientos, porque vientos es la palabra que se utiliza para espíritus, doctrinas de espíritus engañadores. ¿Recuerdan la clase pasada? Vientos, o sea,
que nosotros todos los días estamos sintiendo un viento, no hablo del viento de afuera, hablo de un viento espiritual, y que este constantemente nos quiere sacar de la doctrina de Cristo. Ahora, si es uno niño fluctuante, si uno está comenzando en la fe o tiene tiempo en la fe, pero algo no queda bien afirmado, pues ciertamente corre el riesgo de salirse. Corre el riesgo de salirse. Ahora, dice ahí, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice, por estratagema. Esto es estrategia. Esto es, de alguna u otra manera, la idea principal de un ideal. O sea, ¿cómo le hago? Uno de los grandes retos que uno tiene en la iglesia es que la iglesia no es un negocio, no es un país. Entonces, es complicado porque ya que no es eso, a veces vemos organizaciones mucho más exitosas que la iglesia, ¿no? Y dices, pues es que algo están haciendo bien, o sea, ¿qué están haciendo ellos que no podemos hacer nosotros? ¿No? Entonces, en este sentido, ese es uno de los grandes retos. Y aquí cuando dice la escritura por estratagema, o sea, si yo traigo una estrategia de afuera hacia adentro, ¿qué tan peligroso sería si me desvío de la fe? ¿Qué tanto está bien, qué tanto no está bien? Y eso es el conflicto que uno siempre tiene. Dice, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Veíamos la semana pasada todos estos 21 siglos y veíamos constantemente las distintas religiones que se han ido formando, ¿no? Todas estas fuertes económicamente, socialmente, algunas unidas a ciertos gobiernos, y dices, ¿cómo le haces para arrancar todo esto? ¿Cómo le haces para continuar? ¿Y cómo es posible que se haya enseñado y que sea difícil quitar? Es algo increíble, hermanos. ¿Cómo puedes quitar esto de la gente? Por ejemplo, ves en el caso del Islam, por ejemplo, que es una religión. ¿Cómo quitas esto de Irán? Cuando está impregnado en la ideología del gobierno de Irán. O sea, ¿cómo lo quitas? ¿Cómo lo arrebatas? ¿No? ¿Cómo lo mueves? En el caso de México, hace por muchos años, hermanos, ¿cómo quitas el catolicismo de México? O sea, está impregnado en todo. Estaba impregnado en la educación, ¿cómo lo vas a arrancar? O sea, es increíble, es imposible arrancarlo. En el caso de Estados Unidos, ¿cómo arrancas todas estos movimientos evangélicos que están sumergidos en todos los aspectos del país, de toda la vida del país? Está hablando de los deportes, de la ciudad, del gobierno. O sea, ¿cómo lo arrancas del país? Es increíble, hermanos, es imposible a veces poderlo pensar así. ¿Y por qué se ha hecho? Como dice aquí, por una estrategia de un hombre o de hombres que han querido engañar y que emplean con astucia las artimañas del error. Así que tenemos la iglesia que está tratando de viajar, de llevar a cabo la evangelización, la edificación del cuerpo de Cristo, y tenemos los vientos de doctrinas que están sacando gente y que mueven gente y que sacan gente, y esto es la idea en la que estamos viviendo. Entonces, la iglesia tiene ese propósito, el propósito de llevarlo. Ahora, creemos que Dios es perfecto. ¿Creen ustedes que Dios es perfecto, hermanos? Okay. Creemos que Dios es uno. ¿Creemos que Dios es uno? Okay, entonces, ¿cómo Dios lo desarrolló? ¿Cómo estableció la iglesia? Es lo que explica el capítulo 4. Primero te dice, hay solamente un Dios, hay solamente un cuerpo, un espíritu, te dice todo de la unicidad. Y luego te dice, ok, ahora te voy a explicar cómo hice esto, cómo establecimos esto, cómo lo llevé poco a poco y por qué lo hice de esa manera. Ok, ciertamente, hermanos, en negocios, por ejemplo, en una organización o en un corporativo, cuando hay nuevas necesidades, lo que normalmente se hace es que se crea una nueva posición, y con la posición se crea lo que se dice una lista de funciones. Esta posición de este nuevo corporativo que se va a encargar de esta área tiene estas funciones, y ya se asegura que esa persona se encargue de esa área, ¿verdad? Eso es lo que hace. En el caso de Dios siendo eterno, la iglesia ha atravesado 2100 años
con la misma estructura gubernamental espiritual. No ha tenido ningún cambio, hermanos. Todos los cambios que se han hecho, los explicaba la vez pasada, han sido religiosos, pero realmente la iglesia no ha tenido cambios. ¿Cómo se preserva eso? ¿Y cómo se mantiene para llevar la misión a cabo? Entonces eso es lo que vamos a ver, esa es esta parte lo que vamos a entender. Ahora, en el Salmos 68, 18, se da un salmo muy importante en cuanto al argumento de Pablo. Pablo dice, ok, solamente hay un Dios, ¿se entendió? Ok, veamos qué es lo que decide hacer este Dios para establecer el gobierno de la iglesia y cómo se va a mover la iglesia y cuál es el objetivo de la iglesia. Salmos capítulo 68, versículo 18 dice así, dice, ahora el Salmos es un canto que cantan los judíos, ¿ok? Así que Pablo lo va a explicar de esa manera. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Ja o Ya, Dios. ¿Ok? Dios. Ahora, eso es lo que dice el Salmos, ¿ok? Lo que hace el apóstol Pablo constantemente es que aplica secciones de los Salmos que eran profecías para lo que sucedió. Y dice, ok, esto lo cantamos acá, pero esta era una profecía que sucedió aquí. Eso lo hace, por ejemplo, Pedro cuando predica el sermón del monte, ¿verdad? Habiste oído de David, que no dejará su alma en el Seol, o sea, y lo aplica, bueno, eso fue lo que ocurrió. Entonces, lo que hace Pablo es eso. Ahora, lo que es interesante acerca de este Salmos, reiteramos, es cuando dice, subiste a lo alto, número 1, cautivaste la cautividad, número 2, tomaste dones para los hombres, número 3, y también para los rebeldes, número 4, para que habite entre ellos Ya o Ja, Dios. Este Ja es una abreviatura para el nombre Yo Soy, para el nombre Jehová. Y entonces en el Salmo dice, para que habite entre ellos Ja o Jehová, Dios. Pablo está diciendo que ese Ja, Dios, Jehová, Dios, es Jesús. Es lo que Pablo está diciendo. Y lo va a explicar de esta manera. Pablo en Efesios 4, en el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta palabra don, doria, en griego, significa un regalo que fue dado gratuitamente y que resalta a el dador más que al receptor. Esto es, que los dones que Dios nos ha dado gratuitamente por gracia, se supone que tienen que resaltar más al que lo dio que al que lo recibió. Si yo tengo don de enseñanza, por ejemplo, el don de enseñanza que yo tengo no es algo que yo desarrollé como persona, no es algo que Ricardo empleó. Ciertamente hay esfuerzo, hay oración, hay todo lo que tú le quieres llamar, pero el don fue dado por Dios. ¿Para qué? Para que se utilice para resaltar al dador más que al receptor. Y todos los dones que cada quien tiene en la iglesia son dados para resaltar al dador más que a los receptores. Pero los dones que Dios da pueden ser utilizados apropiadamente o incorrectamente. ¿Estamos de acuerdo? Dios te da la vida y la vida la puedes utilizar para algo bueno o la puedes utilizar para algo malo. Entonces, lo que dice Dios aquí es que cada uno de nosotros recibió un regalo de Dios
un don de Dios con un propósito. Todos recibimos un don de Dios. Véanlo en la parte de la parábola de los talentos. Si tú decides utilizar tu don con otros fines, puedes. Si no lo utilizas para el reino de los cielos, lo utilizarás para otros fines y serás exitoso, pero tal vez no era para lo que Dios te lo había dado. ¿Todos me están siguiendo, hermano, lo que estoy pensando? Entonces tal vez tú tienes el don, cualquier don que tú digas, y dices, ok, bueno, soy muy bueno para esto, pero Dios quiere que lo utilices para Él. Y que constantemente recuerdes y digas, Dios, el dador, es el que me lo dio. No soy yo, es Dios. Ahora, dice ahí también, por lo cual dice ahora, ¿cómo dio estos dones? ¿Cómo los dio? Y utiliza el Salmos. Subiste a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Lo va a explicar Pablo. Llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es cautividad? Cautividad siempre se entiende por aquellas personas que fueron tomadas después de haber tomado un pueblo y haber ganado una guerra. Se gana una guerra, a la gente que no se dio muerte se les toma como esclavos, como cautivos, como siervos, y se les lleva en cautividad para que vayan a un lugar a seguir sirviendo. Eso es lo que es cautividad. Se encuentran cautivos en cárcel, esclavos. Esa es la idea de la esclavitud. ¿Qué hizo Cristo o qué hizo Dios? ¿Qué hizo Ja Elohim? ¿Qué hizo Ja Dios? Como dice Salmos 68. Primero subió a lo alto. Cuando subió, llevó cautiva la cautividad. Y luego dice, y dio dones a los hombres. O sea, recibió cada uno un don. Versículo 9. Y esto de que subió, pregunta Pablo en una pregunta que se contesta por sí misma, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Ahora, ¿quién descendió a las partes más bajas de la tierra, hermanos? Jesús. El salmista le llama ¿cómo? Ja Dios. ¿Qué hace referencia a quién, hermanos? A Jehová. Si hay un único Dios, tiene que verse a través de todo el tiempo. No puede estarlo separando. ¿Dónde están siguiendo? Entonces dice, ese mismo Ja Dios que decía el salmista, dice Pablo, bajó a lo más profundo. Cuando hablamos de lo más profundo, se podía entender en forma sencilla como el sepulcro, como el Seol, pero se podía entender también como el lugar de los muertos, el Hades. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Se sigue hablando de Jesús? O Ja Dios, Elohim. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Es por eso importante ver y conectar las escrituras. Dice, y él mismo, o sea, Jesús, o Ja Dios, o el Señor, o el Cristo, él mismo constituyó. Y aquí usa la idea de la palabra constituir. Pero cuando hablamos de él mismo, de este mismo Dios, fíjate cómo dice Juan, pongamos un parador ahí, capítulo 1, versículo 14, Juan 1, 14, dice así. Cuando lo explica el apóstol Juan fue un ser humano como tú y como yo. Tenía las mismas debilidades que tú y yo, pecó como tú y yo, las mismas dudas que tú y yo, era un simple humano. Pero cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo, o sea, aquel verbo, aquel logos, dice, fue hecho carne y habitó ¿entre qué? Entre nosotros. ¿Qué decía el salmista? Que este Ja Dios habitaría entre ellos. Dice, para que habite entre ellos Ja Dios. ¿Me están siguiendo todos? 1:14 otra vez. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y ahí está una palabra sumamente importante. La palabra unigénito, ¿ok? Mon genes en griego, que significa único, unicidad.
No hay otro como Él. ¿Ok? No hay otro como Él. Él es único, unicidad. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como del único, de la unicidad del Padre, para que me entiendan, lleno de gracia y ¿qué? Y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. En 1 de Timoteo, lo vimos la vez pasada, pero lo vamos a leer otra vez, capítulo 3, verso 16. Dios, como dice el salmista, lo leemos nosotros, o Yah Elohim, 1 de Timoteo 3, 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 3? La revelación del misterio. Habló de eso, el misterio se reveló. ¿Cuál fue el misterio que se reveló? Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado ¿qué? En carne. ¿Quién es Jesús entonces, hermanos? Es Dios, es Jehová. Es lo que está diciendo la Biblia. Es lo que está explicando el salmista y lo que está concluyendo Pablo. Lo está uniendo. Porque la idea es que para el judío, ¿quién es Dios? Dios es uno. Pero dice Juan, es que vimos la gloria del unigénito del Padre. Este único Dios, quien subió al cielo y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es la cautividad? Es poder liberar toda la esclavitud. Y todos éramos esclavos ¿de qué, hermanos? Del pecado. Esa es la idea de lo que hizo Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, lleva cautiva la cautividad. No está diciendo que lleva las almas del Hades, no se confundan. Lleva la esclavitud con Él mismo y la deshace. Él puede deshacer la esclavitud. Lo explica más bien en primera carta de Corintios capítulo 15, en el verso 54, donde dice, primera carta de Corintios capítulo 15, 54, dice así, cuando habla acerca de la victoria de Jesús, dice 15:54, dice así, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. Ahora veamos el proceso. El esclavo del pecado, el pecado produce muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Jesucristo bajó, tomó la muerte y la deshizo. La muerte no es una persona como en las películas que ven una persona vestida de negro, ¿verdad? No, eso es ficción mexicana. No es la muerte así. O no es como los griegos que traían un bastón así con una hoz. Eso es ficción griega, no es así tampoco, ¿okay? La muerte es un suceso, es algo que ocurre, es la respuesta, es el efecto de una causa. ¿Cuál es la causa? Tú pecas, tú mueres. ¿Qué hace Jesús? Jesús destruye la muerte. ¿Cómo la destruye? Al levantarse de la muerte. Se levanta de la muerte y destruye la muerte. Yo estoy sobre la muerte, yo puedo estar sobre la muerte. Ahora, cuando sube Jesús, dice ahí, esta idea de subir, ¿verdad? Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, dice, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús vence la muerte, destruye la muerte, destruye el pecado y nos da una entrada al cielo. Ahora, ¿cuál es la entrada al cielo? El Evangelio. ¿Cuál es el peligro de recibir el Evangelio? Mantenerse y crecer hasta la estatura de la fe. Entonces, ¿cómo le va a hacer Jesús, el perfecto Dios, para asegurarse que eso suceda? Establece lo que se conoce como la iglesia. El fin de la iglesia es predicar y edificar al pueblo. ¿Para qué? Para que se mantengan hasta que lleguen a la eternidad, en fidelidad. Entonces, ahí en Efesios, regresamos a Efesios, dice ahí otra vez en el capítulo 4, en el versículo 11, dice así, dice, y él mismo constituyó. Ahora, esta palabra de constituir, hermanos, es una palabra importante, ¿ok?
Voy a humanizarlo para que lo entiendan. El presidente Joe Biden, cuando gana las elecciones, no es presidente. ¿Hasta qué momento es realmente presidente, hermanos? ¿Mande? Hasta que hace el juramento. ¿Sobre qué lo hace? Sobre la Biblia. ¿Ok? Eso es. Entonces, ¿tú te das cuenta cómo hablan los reporteros? Gana la presidencia, por ejemplo, en noviembre, diciembre, enero. Entonces dicen, el presidente electo. Pero no le pueden decir presidente todavía. Y el 20 de enero, que es cuando se hace la constitución del presidente, pone la mano y es presidente. Voilà, ya tiene un poder increíble después del 20 de enero. Eso es constitución. Es la idea de constitución. Es lo que se entiende por didomi en griego. Esto es, se coloca. Ahora, ¿quién coloca? Jesús coloca. Jesús coloca. Jesús se levanta al cielo sobre todos y luego desde el cielo dice, ok, esto es lo que voy a hacer ahora. Tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. ¿Con qué propósito? Para predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que todos sean edificados, para que nadie se los vaya a desviar, porque sean niños fluctuantes. Ese es el propósito de la iglesia, hermanos. Todo lo que hacemos tiene que ver con eso. Si vamos a Montana, tiene que ver con eso. Si vamos a la India, tiene que ver con eso. Si nos salimos de esa misión, nos hemos salido completamente. Entonces, ¿qué ha pasado con todas las religiones? Las religiones se han salido de esa misión. Se han salido de esa misión. Empiezan ciertas cosas, organizaciones extra iglesia, y se salieron de la idea. Sí ayudan, pero se salieron de la idea de lo que quería. La organización bíblica, la iglesia tiene esta organización. Es el propósito. Para eso fuimos bautizados. Ahora, cuando dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, tú dices, es que yo no viví hace 2000 años. O sea, yo pensando como estadounidense, pero es que yo tengo que votar para que pongan al apóstol. Eso estamos pensando como estadounidense. ¿Por qué, hermanos? Porque el sistema de gobierno del día de hoy es un sistema democrático. Se vota para que alguien pase, para que alguien sea. Y tú dices, yo no voté por los apóstoles, así que yo no estoy de acuerdo con ellos. Entonces lo que te está diciendo Cristo es que Él constituye un orden con el propósito de que se mantenga esta línea de unicidad del único Dios. Dice así, dice apóstoles 1, profetas 2, evangelistas 3, pastores y maestros. Esta idea, primero, todos estos recibieron un don. ¿Quién dio el don, hermanos? ¿Para qué recibieron el don? ¿Para resaltarse ellos? ¿A quién tienen que resaltar? Al dador. Todo tiene que ver con él. Yo recibo un don. Ahora, no quiere decir que todos van a mantenerse resaltando al dador. Por ejemplo, en el caso de los obispos o los pastores, Pablo, cuando le predica a los efesios, le dice en Mileto, les dice a los pastores, es que de entre vosotros saldrán lobos rapaces. O sea que ellos recibieron el don, pero no lo utilizaron para darle gloria al dador. Y por lo tanto, vamos a leerlo para que ponlo ahí, y se escribe a los ancianos de Efesios, de la carta que estamos leyendo, que Hechos capítulo 20, en el versículo 28 y 29. Entonces, ¿cuál es el beneficio que recibe la persona que ha recibido la constitución divina? ¿Es un beneficio personal? ¿O se está llevando a cabo lo que queríamos hacer, que es la edificación del pueblo de Dios? Hechos 20, versículo 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos
se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quiénes, hermanos? A los discípulos. Entonces, de aquí, de pastores, dice Pablo, algunos van a sacar a los discípulos, o sea, van a apostatar. Eso sí, se le puede llamar denominación. Denominación es lo que sale de la iglesia. Religión es lo que nunca salió y se lo formaron en otro lado. ¿Sí me estás viendo la diferencia? Entonces, cuando sales de la iglesia, que Pablo lo está profetizando, de entre ellos salieron y arrastraron de entre ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Dejaron de conformarse con la simplicidad de la unicidad de Dios. Se predica el evangelio, se edifica el pueblo. Es lo único que tienes que hacer. Pero posiblemente hubo un desacuerdo, no se llegó a un acuerdo, se sale uno y arrastra a otro. Si es que nosotros somos influencia de otros. Somos influencia de otros. En cualquier iglesia del Señor, cuando se sale normalmente el que predica o el pastor que dirige, el que enseña, cuando lo sacan en una forma forzosa, se lleva siempre unos. Es parte de esa influencia que se tiene, se arrastra. Si el beneficio personal es, yo ya no estoy edificando a la iglesia, ni estoy predicando el evangelio, lo mejor sería que yo no tampoco separe al pueblo de Dios. Y por eso lo sabio sería, Dios les guarde, Dios les bendiga, creo que yo ya no estoy funcionando aquí, ya di lo que pude dar y en realidad oren por mí y yo oraré por ustedes. Pero no te vas aquí a 2 cuadras, hermano. Te vas para que la iglesia pueda, ¿qué, hermanos? Continuar con la, ¿qué, hermanos? La unidad que tenía. Es lo que tú tienes que percibir. Ahora, esto requiere muchísima madurez y muchísima humildad. Porque dices, ok, yo recibí de Dios un don. Y el don que recibí de Dios, tengo que darle gloria al dador. Pero estoy viendo que este don como que me está trayendo varios beneficios personales. Entonces, como me trae varios beneficios personales, pues ya me amarré. O sea, ya hay mucho conflicto de intereses. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, eso es lo que ha pasado con la historia de la religión y de las denominaciones en la iglesia. Que todos los conflictos personales o los intereses que hay personales han destruido a la iglesia. Han destruido a la iglesia. O sea, la han golpeado. Entonces, ¿qué dice Pablo? Tenemos que estar unidos. Si tú recibiste a un Dios y confesaste al mismo Señor Jesús, seguimos unidos. Ahora, si yo creo en ese Dios, voy a creer también en la constitución que Él puso. No puedo cuestionar si el apóstol es o no es apóstol. No cuestiono a los apóstoles, no puedo cuestionarlos, porque si los empiezo a cuestionar, habrá un problema. Pero ahora, si se desvían ellos de la fe, que es posible, ¿verdad? Que alguien de ese se desvíe de la fe, ¿es posible? ¿Cuál es la única manera que yo puedo asegurarme que no se desvían de la fe? ¿Cuál es la única regla que tengo para asegurar que no se desvían de la fe, hermanos? La Biblia. Entonces, si la Biblia, es lo que está diciendo Pablo, si tenemos esto, esa es la única manera que podemos asegurarnos. El problema existe cuando en forma individual recibes estos vientos de doctrina y ni siquiera tú te das cuenta porque no estás bien afirmado. Parte de lo que uno tiene que hacer, hermanos, es afirmarse en la fe. Ese es un deber individual. Porque como dijo Pablo ahí en Efesios 4, en el versículo 13 dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. ¿Tú crees lo que yo creo? No, ok. Tenemos que los dos creer lo que cree, lo que Dios puso aquí. Tenemos que llegar a esto. Por eso les decía yo la vez pasada, cuando quitas la palabra y toda tu religión la basas en la tradición de los seres humanos, entonces ya te has desviado de la fe. Es más, Colosenses capítulo 2 en el versículo 8, como riesgo viendo esto entre los gentiles, Pablo le dice a ellos, Colosenses 2:8 dice,
así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, hermanos, Cristo. O sea, lo que practicamos aquí se formó dentro de una tradición, o practicamos aquí lo que está en la Biblia. Si Dios es perfecto y Dios constituyó esto, no se pudo equivocar. O sea, si Dios constituye esto, no se puede equivocar. Cualquier cosa que esté fuera de esto, hermanos, no es algo que viene de parte de Dios. No es como que la iglesia va a ir cambiando. Por ejemplo, yo le decía la vez pasada, hermanos, que una de las ideas que se tuvo fue que vamos a colocar, aquí hay una iglesia y aquí hay otra iglesia y aquí otra iglesia. Entonces, vamos a colocar a un supervisor sobre las iglesias. Y entonces este supervisor, es que el obispo está aquí pastoreando el rebaño, y acá está otro obispo, los obispos, pero este pues no es un obispo normal, porque es un obispo que está sobre otros obispos. Entonces a este le vamos a colocar y llamar el arc, el principal, arzobispo. Y esta función, hermanos, ¿quién la inventó? ¿Quién la sacó? ¿Con qué propósito la sacaron? O sea que, aunque nosotros no queramos hablar de religiones, tenemos que hablar de ello, porque cuando una persona viene y me dice, oye, es que el arzobispo es bien buena gente, es una persona muy sabia, muy calmada, muy tranquila, pues todo un cristiano. Y realmente dicen, pues aún Gandhi, este indio, era una persona sumamente virtuosa, hermanos, buena. La pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, es si nosotros podríamos aceptar esto. El otro punto que se da es, si hay varios pastores, ok, tal vez haya uno de entre ellos que tiene más años. Entonces, este es el senior pastor. Y tú dices, ok, está muy bien, pero ¿cuál es la diferencia entre el senior pastor y el pastor? No, pues es que el senior pastor es el que manda. El pastor pues realmente está bajo el senior pastor. Y empiezas a formar posiciones con funciones que no se ven en la escritura y te cuestionas una cosa. Si está funcionando, ¿está mal? Voy a repetir algo más. Si está funcionando, ¿está mal? Llega un momento que tú tendrás que decir, ¿sabes qué? Es que sí, o sea, tal vez está funcionando, pero está mal. Porque lo que funciona no lo hace correcto. Lo voy a repetir, hermanos. Lo que funciona no lo hace correcto. Ellos dijeron, es que, por ejemplo, yo tengo que ir por Caleb a la escuela, tengo que estar al lado de Caleb, y pues los hijos quitan mucho tiempo, ¿están de acuerdo, hermanos? En tiempo y enfoque. Entonces, en el siglo XI dice uno, es que estos no están dedicando tiempo como debe ser. Que no se casen, así se dedican totalmente. Y funciona, hermanos. Cuando una persona solamente se dedica a esto y no tiene nada más, funciona. Pero ¿qué pasa si le digo, no, es que yo siempre sí, sabes que sí me gusta esto, pero me quiero casar? No, ahí te quedas. Te lo prohibimos. Ahora, es que lo que funciona indica que está bien. Les pregunto, hermanos. No. Es un contexto de interpretación y de convicción. Si yo creo esto o si no lo creo bien, ¿sobre qué voy a basar mi convicción? Según el apóstol Pablo dice, la tienes que basar sobre esta medida del conocimiento del Hijo de Dios.
Si tú crees que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y que Él constituyó esto y que dio la palabra, pues vas a tener que decidir, ¿voy a creer en esto o solamente parcialmente creer en unas cosas no? Es algo que tú vas a decidir. Es algo que tú vas a decidir. Aunque las cosas funcionen, hermanos, no indica que está bien. Es algo que tenemos que ir comprendiendo ya. Lo que se funciona no dice que está bien. Entonces, cuando se establece todo esto, se constituye apóstoles. Esto ya dimos esta clase hace un año más o menos. Los requisitos de cada uno, cómo se colocan. ¿Cuál es el fin de ellos, hermanos? El fin de ellos es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿cómo le hacemos nosotros cuando nos encontramos para evangelizar a alguien? ¿Qué debes de hacer tú? Compartir tu fe. Esa es la razón por la cual vivimos, es esa. La razón por la cual vivimos es esa. Pero eso es una decisión diaria, personal. Tú tienes que hacerlo. O sea, decir, ¿sabes qué? Voy a compartir la fe o simplemente voy a estar conviviendo con toda la gente, voy a convivir con todos, pero nunca voy a compartir mi fe. Ahora, ¿por qué no comparto mi fe? Y casi siempre pasa, porque yo recuerdo esto que pasaba, cuando uno empieza a compartir la fe, hermanos, y si es con alguien más que también es religioso, empieza a haber preguntas, cuestiones ya de doctrina. ¿Y tú qué crees? ¿Y yo qué creo? ¿Y tú qué crees? Si esta persona que está compartiendo la fe no está bien cimentada, bien arraigada, si es un niño fluctuante, hermanos, ¿qué está diciendo Pablo que va a pasar? Que va a ser arrastrado. O sea, Pablo ya lo ve como un peligro, ya lo ve como un riesgo. Dice Pablo, si esto pasa, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora, la doctrina no solamente tiene que ser religiosa, hermanos. La doctrina también podría ser ideal, de ideales. De ideales. Esto es algo que es una línea muy fina a cruzar. Lo que yo creo y lo que cree la gente. Lo que yo creo y lo que cree la gente. Es en cuanto a ideales. ¿Ok? Voy a ver si me han entendido hasta aquí, hermanos, y voy a abrirlo para preguntas. Tal vez haya preguntas. Espero que se vaya entendiendo esta parte de la iglesia. Hermano Ricardo, no lo conozco personalmente, pero le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta para esto del canto. La verdad es un honor para mí que lo haga. Espero que sirva, que se conozca, porque son de las cosas que he hecho para el Señor, y espero que sea de edificación y de gozo también para que lo escuche y lo pueda cantar y edificarse también con él. Muchas gracias, hermano, por tomarme en cuenta, y Dios lo bendiga. Gracias. Me adoptaste.